nuevamente nos volvemos a ver, ahora con la ley de Gay-Lussac. Con este científico, ¿verdad? El volumen va a ser constante, ¿ok? Si se aumenta la temperatura de un recipiente en un aerosol, la presión va a aumentar y esto, pues entendemos que puede que esto explote, ¿sí? Que el volumen va a explotar porque es fijo. Ahora, Gay-Lussac, notable físico y químico francés, estudió el comportamiento de los gases respecto a la relación entre la presión y la temperatura. Su ley dice, si el volumen de una masa gaseosa permanece constante, la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto se encuentra en su presentación de PowerPoint. Bien, entonces vamos ahora a resolver ejercicios de la ley de Gay-Lussac. Ok, entonces aquí tenemos la ley de Gay-Lussac, es la presión sobre temperatura e igual a la presión sobre la temperatura. Tenemos inicial y final. Presión 1, presión inicial. Temperatura 1, temperatura inicial. Presión 2, presión final. Y temperatura 2, temperatura final. Bien, aquí tenemos este ejercicio donde nos dice que la presión del aire en un matraz cerrado es de 1.2 atmósferas. ¿Verdad? La presión es igual a 1.2 atm a 25 grados centígrados. Entonces, esta es presión 1, temperatura 1, 25 grados centígrados. Y nos hacen la pregunta, ¿cuál es la presión del gas? En este caso sería la presión 2, que vamos a encontrar. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 80 grados centígrados? Acá vuelvo a poner otro dato, que es la temperatura 1 de 80 grados centígrados. Perdón, aquí le dice, ¿cuál es la presión del gas si se calienta hasta 80 grados centígrados? Teníamos una temperatura 1 de 25 grados centígrados y la que sigue sería temperatura 2 de 80 grados centígrados. Quiere decir que el matraz, al ser calentado, sometido a una presión de 1.2 atmósferas, la temperatura pasa de 25 grados centígrados a 80. Entonces va a aumentar la temperatura. Dice, y el volumen va a permanecer constante. VCTE. Constante quiere decir, está abreviado. Entonces, nos están pidiendo la presión 2, que va a ser igual, acá tenemos la fórmula, despejamos la fórmula y vamos a tener, ¿verdad?, que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, esto estamos despejando, ¿sí? Entonces va a ser presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ok? Sustituimos la presión 1 de 1.2 atmósferas. La temperatura 2, que es de 80 grados centígrados. Fíjense, tenemos aquí las temperaturas. Anteriormente les había dicho que para cuestiones científicas los grados Kelvin son los con los que vamos a trabajar. Entonces tenemos que convertir esas temperaturas. La temperatura de 25 grados centígrados a temperatura 1 a grados Kelvin, ya vimos ese tema de conversiones. Entonces aquí lo vamos a aplicar. No lo voy a hacer aquí, voy a hacer directamente, voy a pasar el dato. 25 grados centígrados es igual a 298 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí tengo presión 1 por temperatura 2. La temperatura 2 de 80 grados centígrados va a ser igual a 353 grados Kelvin. Entonces, es temperatura 2 de 353 grados Kelvin sobre
la temperatura 1 que es de 298 grados Kelvin. Si se dan cuenta, los grados Kelvin con los grados Kelvin se van a eliminar y nos va a quedar unidad de presión, que son las atmósferas. Entonces, mi presión 2 va a ser igual de 1.42 atm. ¿Ok? Bien, entonces, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Si sometemos al fuego un recipiente cerrado que contenga gas, la presión del gas va a aumentar, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente va a explotar. Tengamos mucho cuidado. Debemos checar siempre los cilindros de gas en nuestras casitas. Pasamos al siguiente ejercicio de la ley de Gay-Lussac. El anterior fue el número 3. En los ejemplos propuestos que les puse, están enumerados del 1 hasta el 5, 6, o creo que son 9, me parece. Este es el número 3 y el que sigue sería el 4. Son 2 de Gay-Lussac. Ok, entonces tenemos un gas a una temperatura de 35 grados centígrados. Tenemos temperatura 1 igual a 35 grados centígrados. Y a una presión de 320 milímetros de mercurio. Esta es presión 1. Se calienta un gas a temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 320 milímetros de mercurio. Se calienta hasta que su presión es de la presión 2. Se calienta este gas y la presión llega a 680 milímetros de mercurio. Se calienta hasta que su presión es de 680 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál será la temperatura final del gas en grados centígrados? De tal manera que aquí nos están pidiendo la temperatura 2 para obtenerla, ¿sí? Entonces, con la ley de Gay-Lussac, volvemos a poner la fórmula. Presión 1, temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Perdón. En el anterior, si se dan cuenta, muchachos, despejamos la presión 2, la presión. Y en este siguiente ejercicio vamos a necesitar la temperatura 2. ¿Ok? Entonces, este Gay-Lussac. Permítame tantito. Aquí. No sé dónde me quedé. ¿Una pausa? Sí. Fíjense, aquí en el anterior, como les decía, calculamos la presión. En este vamos a despejar la temperatura, ¿sí? De tal manera que tenemos aquí temperatura 2. Entonces vamos a tener la presión 2 por temperatura 1 sobre la presión 1. ¿Ok? Así quedaría. Si se dan cuenta, esta es otra ecuación más que van a añadir a su lista de ecuaciones. Bueno, entonces, la temperatura 2 ya despejada. Recuerden que las temperaturas las tenemos que pasar a grados Kelvin. De tal manera que entonces los 35 grados centígrados convertidos a Kelvin, ¿sí?, van a ser 308 grados Kelvin. ¿Ok? Procedemos a sustituir. Tenemos la presión 2 de 680. Aquí nos damos cuenta que las dos presiones están en milímetros de mercurio. Entonces vamos a seguir utilizando los milímetros de mercurio, no vamos a utilizar atmósferas, ¿de acuerdo? Entonces, presión 2 de 680 milímetros de mercurio, que multiplica la temperatura 1 ya convertida de 35 grados centígrados, serán 308 Kelvin.
sobre la presión 1, que es 320 milímetros de mercurio. 320 milímetros de mercurio. Eliminamos milímetros de mercurio y nos van a quedar los grados Kelvin. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a 381.5, perdón, la temperatura va a ser 654.5 grados Kelvin, que si yo los convierto a grados centígrados, pues va a ser de 381.5 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo de 35 grados centígrados, subió a 381.5 grados centígrados? Subió demasiado. ¿Ok? Bien, con esto, pues damos por terminada la parte del científico de ley de Gay-Lussac.